Bueno, pues como digo, hay un libro circulando que se llama Memorias, los Supremos de la Corte, escrito por Genaro David Góngora Pimentel, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el prólogo de Valdemar Martínez Garza, de Editorial Porrúa. Pues aquí está el ministro en retiro, Góngora Pimentel, y le aprecio que esté aquí. Ministro, buenos días y bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, yo dije hace un momento, Genaro, que me sorprendía que el libro, pues por alguna razón me lo dedicó a mí cuando yo pensé que no me quería ni saludar después de la investigación que publicamos sobre su caso, sobre su historia, sobre lo que pasó pues con su pareja y sus dos hijos, toda esta historia. Lo comento ahí. A ver, cuénteme de eso. ¿Qué pasa por su cabeza después de haber sido expuesta a su historia, que fue muy fuerte, porque no quedó usted bien parado, por decirlo claramente? Y pues me dediqué el libro, supongo que por eso. ¿Cuál es la razón? Hombre, mira, exactamente creí que esa era la primera pregunta que me ibas a hacer. Soy muy obvia, pero sí, pues sí. Te dedico el libro porque creo que Dios te da la oportunidad de exponer la justicia y las razones de tanta cosa. Has tenido unos éxitos bárbaros, como cuando, pero grandes, como cuando Miguel de la Madrid te dijo que Carlos Salinas de Gortari se había robado la partida secreta. ¡Uf! Y luego cuando Miguel de la Madrid dijo, es que ya estoy muy viejo y ya no sé lo que digo, para ayudar a sus hijos y a sus parientes y al impulso que llevaba. Dios te ha ayudado en eso, aunque a veces se ha metido el maligno. A veces. Sí. ¿También juega en el partido? También juega en el partido. Se te ha metido el maligno y ya no Dios, en algunas ocasiones. ¿Cómo cuál será que está recordando usted? Como cuando dijiste que el nombramiento de Alcántara Carrancá se debía a influencias mías. Diste a entender eso. Eso me contaron. Más bien porque yo desgraciadamente no puedo ver tu programa porque a estas horas estoy nado 40 minutos. Y no puedo ver tu programa. Entonces le cuentan. Pero eso me lo contaron. Bueno, para que no le cuenten. Ahí se metió el maligno. El maligno. Porque no tengo ninguna influencia. No hubo ninguna influencia. 0 influencias tengo con el que nombra ministros, el presidente de la República. Pero digamos que más atrás, Genaro, cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando sucedió lo de Ana María Orozco, sí, la mamá de sus 2 hijos, sí, cuando usted la metió a la cárcel, para decirlo claro. Así. El hoy ministro... Lo cuento, todo eso lo cuento aquí. Está acá. ¿Por qué no me lo cuenta acá, ya que estamos platicando del libro y para que la gente lea el libro? ¿Qué fue lo que ocurrió precisamente con el hoy ministro de la Corte? Si usted no tuvo nada que ver con que fuera ministro de la Corte, estamos entendidos en eso, pero ¿qué tuvo que ver la relación de amistad entre usted y el hoy ministro para el tema de meter a la cárcel, de determinar todas las cuestiones relacionadas con ella? Ninguna relación. Te lo tratamos de explicar en aquella ocasión, pero seguías el curso que tienes y que tantos éxitos te ha dado. Teníamos testimonios, por ejemplo, ahora los estoy recordando y recuperando en los reportes que hicimos en aquel entonces,
Teníamos testimonios, por ejemplo, de la abuela de los niños, que decía, Góngora Pimentel quiere quitarme a los niños, quiere entregarlos en adopción. Decía también, por ejemplo, que me ofreció dinero para declarar contra mi hija. Esos eran testimonios que incluían a los representantes legales que hablaban de que había ahí un tráfico de influencias de Góngora Pimentel para encarcelar a su expareja. No lo dijimos nosotros, lo decían los involucrados en el tema, pues empezando por la familia de los niños. Esa es parte de la historia, que ahora estamos recordando porque usted dice, voy a escribir mis memorias, y esta es una parte de sus memorias. Y está aquí lo resuelvo. Lo que pasa es que no las has leído todas. Mire, me quedé a la mitad, aquí voy. Esa parte me di el libro ayer no y voy en la parte, ya leí lo de Sánchez Cordero, llevo a la mitad. Sí. Pero y no has leído esa parte la voy en a donde leer. Lo explico. Bueno, cuéntemelo aquí, en el micrófono. Cuéntemelo en el micrófono. Explico todo aquí. Me repito, no me gusta repetirme. Entonces, el que quiera Mejor saber tiene que leer el libro. Que lo lean en el libro. Y ojalá que termines de leerlo. Voy a la mitad. Y que ya no se interponga el maligno en algunas ocasiones. Bueno, a ver, hablemos del maligno. Usted maligno. dice, de la historia. No es Carlos Salinas de Gortari, como yo pensé, tú estás diciendo. Pensé que estaba en eso pensando. piensas. ¿Usted sabe lo que yo pienso? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que yo pienso? Pues claro. O sea, ¿me interpreta? Pues sí. Bueno, está la historia de este caso tremendo, y usted dice, no quiero repetirme, y el que quiera oír o leer mi versión, que lea el libro. Pero al final el tema era, ¿hubo o no, y ahí me detengo en la parte central, hubo o no una actuación indebida de quien era en su momento presidente de la Corte, ministro de la Corte, en relación a un tema personalísimo? Cuando usted está hablando del sistema de justicia en México, pues habla también, en casos particulares, del tráfico de influencia, de hacer uso y hacer valer el poder que puede tener un juzgador cuando se trata de asuntos personales o de intereses que no son necesariamente los más apropiados. Entonces, bueno, ese es el tema, uno de los temas de conversación esta mañana. Su caso y las historias que le ha tocado vivir como ministro de la Corte en México. ¿Qué nos cuenta en el libro? Por lo menos enlísteme los temas. Algunas cosas se me olvidaron poner, hombre. Cuando estaba escribiendo las memorias, había... Me recordaba, hombre, esto, y al otro día agregaba en las memorias eso. Y luego me acordaba de otra cosa y también la ponía, pero algunas se me olvidaron. Y ayer me estaba acordando, antes de la presentación del libro, de otra cosa que se me olvidó poner. Un día, el presidente Fox, cuento varias historias de él. El presidente Fox estaba con su gabinete pensando qué hacer para aprovechar que Andrés Manuel López Obrador no estaba cumpliendo con una suspensión. ¿Qué hacer? Y el gabinete no hallaba qué hacer, no encontraban una forma. Y entonces dice la historia que Fox dijo, bueno, vamos a llamar al presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, para que él nos explique qué debemos hacer. Caramba, qué capítulo de la historia. Y llamó al presidente Mariano Azuela, y el presidente Mariano Azuela de la Suprema Corte explicó al gabinete qué es lo que se debe hacer cuando una persona no obedece una suspensión judicial. Es algo terrible. Y eso olvidé de ponerlo en el libro. ¡Qué barbaridad! Es un capítulo histórico, el del que terminó en el desafuero. De quien era claramente un prospecto para candidato presidencial. Claro.
y que había, todo indica, una intención de frenarlo, fuera por la vía que fuera, y en este caso fue por esa suspensión. Así es. Y el ministro Mariano Sola acudió al llamado del presidente de la República. ¿Y qué supo de eso usted, don Genaro? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué supo usted de esa reunión? Me contó un periodista que al principio no hallaba qué decir, y luego ya comenzó a explicar qué es lo que se tiene que hacer cuando alguna persona no cumple con una suspensión, con una decisión judicial. Esa es una cosa que... Eso me falló poner. No me acordé ponerlo. Será para si acaso hay una segunda edición. Si acaso hay una segunda edición, ya contará más detalles del asunto. Pero hablando de Mariano Azuela, que es mencionado en su libro varias veces, no lo terminé de leer, pero sí leí una parte, y esta parte donde leí. Termina de Lo voy a leer, pero no me dio por tiempo. favor. Pues si me lo dieron ayer, antier, tampoco tenía tanto tiempo para leerlo. Pero le voy a contar una cosa, le voy a preguntar una cosa sobre lo que dice aquí. Están decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia e investigaciones que hizo cuando tenía la facultad para hacerlo. Aquella facultad constitucional que le permitía a la Corte investigar casos como el de Aguas Blancas, que fue el primer asunto, y luego vino el caso Lidia Cacho, que a usted le tocó principalmente estar junto con Juan Silva Mesa. Aquí usted cuenta todo eso. Y cuenta cosas importantes, por ejemplo, narra que por alguna razón la hoy secretaria de Gobernación y entonces ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, había tenido una postura respecto a sí declarar el caso Lidia Cacho como violaciones graves de derechos humanos. Así es. ¿Y luego qué pasó ahí? Había platicado yo con ella. A ver, ¿qué pasó ahí? Pero me decía, Genaro, no nos van a dejar, Genaro. No nos van a dejar. Y entonces cambió de opinión. Parece ser que le pidió el presidente de la Corte a la ministra, a la otra ministra, Margarita Luna Narváez. Pídele el voto a nuestro favor, a Sánchez Cordero. A la ministra. Y entonces fue cuando lo cambió. Y ya ganó el gobernador precioso. Mario Marín. Por un voto. El de la ministra. ¿Y qué piensa de ese capítulo? Y ya había Guillermo Ortiz Mayagote, presidente de la Corte, se había quitado un estorbo, mandó a un ministro a una reunión en Sudamérica. Le dijo, tienes que ir, es obligado que tengas que ir. Y entonces ahí hubiéramos tenido nosotros el voto favorable, pero no lo tuvimos. O sea, un ministro que iba a votar a favor de que la Corte investigara el caso Lidia Cacho, lo mandaron fuera, y entonces con esa aritmética perdieron esa votación. Juan Díaz Romero dijo, no es el caso de Lidia Cacho, porque cuando hemos ejercido esta facultad es cuando hay matanzas, como la del vado de Aguas Blancas, hay esa clase de desgracias, pero este es otro caso. Ahí yo pregunté, lo digo en el libro, ¿y qué debemos esperar? ¿Que maten a Lidia Cacho? Eso tenemos que esperar. Pues quién lo dijera, don Genaro, que pasaron los años
Y hoy el caso Lidia Cacho está en otra circunstancia diametralmente distinta porque el Estado mexicano ha tenido que ofrecer disculpas a la periodista porque el Estado mexicano en sus diferentes instancias pues actuó indebidamente en contra de ella. Se utilizó al sistema de justicia de Quintana Roo y de Puebla para traer a la periodista durante muchas horas para encarcelarla y en el camino torturarla y al final de cuentas sancionarla. Pensaban violarla. ¿Estaba eso ahí? Sí. Sí, pensaban violarla. Para tomar vendetta por el libro que escribió, Los demonios del Edén. Uh-huh. El caso de Lidia hoy está en otro momento porque ya hay órdenes de aprehensión en contra de quien fuera gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y de Kamel Nasif, el empresario rey de la mezclilla, que era precisamente quien, junto con el gobernador, habían utilizado las herramientas de la justicia para escarmentar a la periodista. Ese es el caso de Lidia Cacho. Y hoy, 2019, lo que estamos esperando es que los aprendan. ¿Qué le parece el momento? No solamente estamos esperando, según he leído, desgraciadamente no puedo ver tu programa extraordinario. Porque está nadando, pero no importa. Porque estoy nadando. Le cuentan de él. He leído La Jornada y estamos esperando pues otras aprehensiones, otras tomas de decisión a fondo. Ya estabas tú en tiempo que me tuviste esperando. Con Raúl Olmos hablando de Lozoya. Sí, uh-huh. Qué interesante. ¿Cómo es posible que los jueces insobornables de Brasil y de otros lugares de Sudamérica, incluso de Brasil, han metido a la cárcel a expresidente Lula, tan poderoso, un expresidente tan querido por el pueblo, porque dicen que aceptó un departamento a la orilla del mar, algo así. Dicen. A la cárcel. Los jueces de Brasil son insobornables. ¿No te gustaría que se dijera también eso de los jueces mexicanos? ¿Y no se puede decir eso? ¿Y no lo son en el caso mexicano? Cuento en este libro que no has terminado de leer. Pero voy a acabar, créame que sí. Estaba en mi primer nombramiento de juez a magistrado, estaba yo en Hermosillo, en el 5º circuito. Entonces supe que con una tarjeta verde que te daba el cónsul norteamericano, podías pasar al otro lado. Pues fui a ver al cónsul. Me vio el cónsul y le noté que le era simpático. Usted es el nuevo magistrado, ¿verdad? Del tribunal. Sí, yo soy el nuevo magistrado. Y quiero una tarjeta verde. Mire, desde luego me la entregaron. Mire, me dijo, le voy a dar un consejo. Yo estoy ya a punto de retirarme, me jubilo. Pero antes quiero, hombre, qué bueno. Un vasito de agua para usted. Y mira, incluso dice Aristegui, el vasito. ¿Y qué pasó con la green card? Me dijo el cónsul, le voy a dar un consejo. Con simpatía me lo dijo. No se quede el fin de semana en Hermosillo. Sé que usted está en el Hotel Fulano. No se quede ahí. Váyase a otro lado.
lo que aproveché para tomar el avión y el brinco a Tijuana. Mis padres me esperaban ahí y pasaba el fin de semana con mis padres. Y no es conveniente que se quede porque traen prostitutas de Las Vegas a Hermosillo y se hacen unas orgías. Incluso se ha visto algunas prostitutas con magistrados y con funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Sonora, en la alberca. Entonces, procuran no quedarse. Y no me pasaba los fines de semana, en los pocos meses en que estuve en Hermosillo, tomaba el avión, me iba a ver a mis padres y muy contentos me esperaban en Tijuana, y en Ensenada estudiaba mis asuntos del colegiado que se iban a ver el lunes. ¿En qué año ya fue no eso? Supe. Ya no. Si ocurría lo que le contó el cónsul. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Para hablar del tipo de cosas que habrían ocurrido en aquel entonces en la zona del país. En Hermosillo tuve, lo narro también aquí, no has llegado ahí todavía. Pero me lo está contando y ya lo voy a leer. Sí, no has llegado ahí. El conocimiento de algo extraordinario. Uno de los ministros más corruptos que ha tenido la Suprema Corte. Aquí lo menciono. Don Fernando Castellanos Tena. Don Fernando Castellanos Tena fue mi maestro de Derecho Penal. Era un extraordinario orador. Conmovía con su oratoria. Y un día, hablando de Luis Echeverría y su señora esposa, dijo que los niños de México le tenían un gran amor. Veo las manitas de los niños hablando, cuando se habla de usted. Hizo llorar, según me cuentan, al señor presidente y a la señora por su apoyo a los niños. Y entonces el presidente preguntó, ¿y este señor quién es? Es magistrado de circuito. ¿Pero cómo? ¿Debía ser ministro de la Corte? ¿Sí habla también de mí? ¿No? Claro. Y lo nombró ministro de la Corte. Entonces, en el quinto circuito, en Hermosillo, se veían muchos casos de narcotraficantes. Iba don Fernando en el avión de sus amigos, los narcos, al quinto circuito. Él era el ministro inspector del quinto circuito. Llegaba a un hotel, íbamos desde luego los tres magistrados a desayunar con el señor ministro, y luego iba a la sesión y decía, en este asunto me tienen que ayudar, a ver, el ponente, tienes que ayudarme en este asunto, Así, abiertamente. Abiertamente. Sin más. Sin más. ¿Cuántas veces le tocó a usted? Vi varias veces eso. Y nunca le pasó nada. En alguna ocasión hubo una manifestación en la calle en su contra. Se jubiló. Andaba con un
con un bote de oxígeno porque había fumado mucho. Y una de las últimas cosas que recibí de él fue la pensión, que le diera la pensión a su esposa. Pero ¿cómo? Dije, eso no puede ser posible, pues es homosexual, pero homosexual declarado. Iba a Hermosillo acompañado de un joven ministerio público, y ahí estaba en los desayunos con todos los ministros. Algún día le dijo en algún desayuno, oye, ya han pasado 2 días y no has cumplido con tu labor. Bueno, su preferencia no sexual pasó nada, es un tema absolutamente nada. Bueno, el tema de la preferencia sexual es un tema que es personal. Aquí el tema es que usted lo ha calificado como el más corrupto de la historia de la Corte. ¿Así lo dijo? Posiblemente no ha sido el más corrupto, pero uno de los más corruptos. ¿Y otros? Este es otro capítulo que tengo aquí. Un día al presidente Echeverría se le ocurrió expropiar todo el Valle del Yaqui. ¿Y lo expropió? Los abogados de Sonora promovieron amparo ante el juez de distrito más cercano al lugar del acto violatorio de garantías y pidieron suspensión, que les negaron. Y les negaron el amparo. Bueno, pero unos años después, el maestro Burgoa promovió un amparo en México, en un juzgado de distrito de la capital, el segundo juzgado de distrito, a cargo de Carlos de Silva Nava. Ahí lo menciono. Y los abogados de Sonora le dijeron a Elías Musi, el auxiliar de Burgoa, bueno, pero ¿cómo? ¿Edgar Elías? Sí, nosotros ya promovimos amparo, el mismo acto reclamado, y nos negaron la suspensión y nos negaron el amparo. ¿Y cómo lo están promoviendo en México, en la capital? Lejos del lugar donde se violaron las garantías, con otro juez de distrito. Bueno, dijo Elías Musi, lo que pasa es que el maestro Burgoa ha encontrado otra forma de solucionar este asunto. Esto no pudo haberse hecho sin el apoyo que fue absoluto de don Jorge Iñárritu, presidente de la Suprema Corte. Eso no pudo haber salido sin ese apoyo de don Jorge Iñárritu. Un poco de tiempo después se nombró ministro a don Carlos de Silva Nava. Ahí lo comento. Muy inteligente, brillante. Cuando iba a la sesión de pleno, faltaban muchas. Conseguía con su oratoria y su argumentación jurídica los votos de los asuntos que él defendía o que él quería. Le decían el 7 votos, que cuando menos lograba 7 votos en aquella Suprema Corte de 21 ministros. Cuando menos asegurados 7 votos.
Digo que iba pocas veces porque tenía un problema que era el alcohol. Estaba borracho, con una fortaleza para beber, y claro, los litigantes lo seguían en las cantinas, en los restaurantes, para acompañarlo a beber. Y cuando ya cerraban el restaurante, entonces decía, vamos a la casa. Y ahí seguían bebiendo. Y algún litigante me contó, salía la señora a llevar a los niños a la escuela y nosotros seguíamos acompañando al ministro, tomando. Cuando viene el cambio de la Suprema Corte, se siguió otro sistema para elegir candidatos. ¿Con Zedillo? Y no estuvo Carlos de Silva Nava. No lo propusieron. Un día, con el secretario del Trabajo de aquel entonces, que era uno de los encargados por el presidente Zedillo, hoy qué toques, qué son los toques de la... Esto que se oye es que arriba están haciendo una remodelación y vamos a pedirles que dejen de martillar. Pero volvamos al punto de Zedillo. Con Zedillo se da un cambio esencial en la Suprema Corte de Justicia y usted está ahí de manera estelar. Cuénteme de eso. Según me contaron, hubo una lista... Alguien dijo que fue un golpe de Zedillo, un golpe a la Corte. No, es más, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, le aconsejó que cambiara todo el Poder Judicial, ministros y magistrados. ¿Y lo hizo? No más ministros. Nada más ministros. Porque le dijeron, si cambia a los magistrados, va a ser una conmoción terrible. Se hizo una lista de 50 ministros, candidatos. Y esos 50 candidatos, la lista se mandó primero a los despachos jurídicos, a los juristas destacados, y fueron tachando hasta que quedamos 18. Yo era uno de los que quedaron. Luego se vio los 18, fuimos entrevistados en el Senado. Una noche me habló, llegué ya anoche y me habló por teléfono la secretaria del líder priista, claro, del Senado, y me dijo, mañana tiene usted que presentarse al Senado porque se les va a hacer por 3 partidos, representantes de los 3 partidos, preguntas a los candidatos. ¿Y usted tenía temor de que la tigresa le preguntara? Dice su libro. Eso sí lo leíste. Sí lo he leído, hombre, voy en camino de la lectura completa. ¿Y sí le preguntó la tigresa? Sí me preguntó. Y recuerde lo que le preguntó la tigresa, que está muy interesante. Sí, la tigresa a gritos me preguntó, a ver, magistrado, ¿qué vamos a hacer con este señor que robó el país y ahora está escondido en Irlanda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo traemos? Señora senadora, le dije. ¿Se refería a...? A la tigresa. No, se refería ella a... Yo no sé a quién. Pues porque en Irlanda... nunca supe quién se escondió en Irlanda ¿sería un después de robar al país. ¿Será alguien que fue presidente de México, acaso? Es el que a veces es el maligno que se mete... en las cosas ahí. Sí. Bueno, alguien en Irlanda, hay un expresidente, bueno, yo lo diré,
la tigresa seguramente se refería al expresidente Carlos Salinas. Yo creo que sí. ¿Y qué le contestó usted después de que le dijo qué hacemos para traerlo? Señora senadora, esta pregunta debe usted hacérsela a los abogados del partido que usted dignamente representa, pero no a mí, que soy magistrado de circuito en ejercicio, y que si yo me pongo a explicarle, me puede venir un problema de juicio político. Bueno, pues le voy a hacer otra pregunta. Entonces ya no le dieron permiso, porque era solo una. Le sonaron una campana. Otro senador que ahora es el líder del Senado, que fue gobernador de Zacatecas. Monreal le sonó la campana, todavía se acuerda de eso. Señora senadora, quedamos que una pregunta por partido. Usted ya hizo la suya. Ahora le toca al representante del PAN y luego al representante del PRI. Así fue. Así fue como me quité a la tigresa. Me acuerdo que luego me mandó una carta, la tigresa, pidiéndome que recomendara un asunto, ya yo como ministro, que recomendara un asunto en las juntas de conciliación. Y le comentaba yo a un amigo, mira la carta que me mandó. Y me dijo mi amigo, mira, lo peor que te puede pasar es que le caigas bien. Bueno, ese es un capítulo más, pero volvamos al tema. Creo que no lo puse, ¿verdad? ¿O sí lo puse? No he terminado de leerlo, así que no sé, pero pudo haberlo puesto. Pero a ver, estamos aquí en 2019, don Genaro Góngora Pimentel, con sus memorias que vienen de todos estos años, con estos momentos que usted está recordando. Y cuando estamos viendo en este preciso momento a un presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que declara esta misma semana en el diario El Universal, estoy segura que habrá leído la entrevista del ministro presidente, donde está hablando, bueno, de los elementos que hay de corrupción en el sistema judicial mexicano. Que lo diga el presidente de la Corte, que diga incluso que hay indicios y elementos para apuntar al narcotráfico en lugares como Jalisco, y que quede ahí una lectura del presidente diciendo tenemos que hacer algo para combatir la corrupción dentro del sistema de justicia de México. ¿Qué le parece esta radiografía que hizo, si es que la leyó? Magnífica. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Lelo de la Rea fue alumno mío en la División de Estudios Superiores. ¿Qué estás tomando, Un café. Un café porque tengo un maestro de música. Hoy es un jueves de un café. Voy a tomar con él ¿Café? clase y me dicen, de vez en cuando da unos sorbitos. Uh-huh. Y me dicen que los sorbitos son de whisky. Este es café. Pero este es café. Café. Sí, estaría tremendo que estoy aquí unos sorbitos de whisky a media mañana. Pero bueno, pues hay para todo. Pero, a ver, volvemos al punto. Genaro Góngora Pimentel. Me parece muy bien. Arturo Saldívar fue su alumno. Sí. Y lo que dijo sobre la corrupción en el Poder Judicial, ¿de qué tamaño es? Mira, es un recado. Seguramente se te pasó ya el tiempo. Un corte. Bueno, si me da una oportunidad, tenemos un resumen de rapidísimo y un corte y volvemos con usted. Volvemos. Sí. Lo mejor de Aristegui Noticias. El presidente López Obrador explicó que el acto de unidad que se va a celebrar el próximo sábado en Tijuana, Baja California, tiene el objetivo de promover la amistad entre los pueblos de México y Estados Unidos. El mandatario agregó que tiene confianza en que se mantendrá el diálogo entre ambas naciones.
vamos a llevar a cabo y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. El presidente aseguró que cuando existen sectores que apuestan por la confrontación, su gobierno no quiere confrontaciones con el gobierno de Donald Trump, por lo que se actuará con responsabilidad y sin balandronadas frente a las amenazas del mandatario norteamericano. No es recomendable la confrontación y así además lo está expresando el pueblo de México. Quieren que se mantenga una relación de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador señaló que está enterado de la captura de los activistas promigrantes Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, pero aseguró que en ambos casos es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, por lo que rechazó que se haya capturado a los defensores de migrantes por consigna de Estados Unidos. No sé si existe orden de aprehensión, si existían órdenes de aprehensión. Lo que tengo información es de que fueron detenidos y que están en la Fiscalía General. Entonces, yo creo que la Fiscalía puede informarles sobre las causas, los motivos, básicamente. Es lo que puedo comentar. Esta y más información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad.
Regresamos. Bueno, nos queda un corte todavía, pero seguimos conversando con Genaro Góngora Pimentel en Memorias, los Supremos de la Corte, este libro de Editorial Porrúa. Déjeme, Genaro, retomar el hilo de lo que estábamos conversando y que tiene que ver con lo que sí salió al aire, que es el momento donde la Corte vive un quiebre y usted llega a la Corte con las modificaciones que se impulsaron desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Ahí se dotó de real autonomía, pregunto, al máximo tribunal de justicia del país, ¿o todavía no? En una ocasión, eso lo cuento también ahí, y llegó mi secretaria, estaba yo en sesión, porque el presidente de la Corte es también presidente del Consejo, estaba en el Consejo, y la secretaria me dijo, señor, le habla por teléfono el presidente. ¿Pero qué presidente? ¿Del Tribunal Supremo? ¿De esto? ¿De lo de cuál? De la República. Entonces tomé la llamada. ¿Era Zedillo? Era Zedillo y me invitó a desayunar a Los Pinos. Cuando un presidente invita a desayunar, en aquella época, claro, no hablo de la Cuarta Transformación, en aquella época, no era porque el presidente estaba interesado en los consejos de un ministro, en su cultura, en que le platicaba qué libros interesantes estaba leyendo. Nada de eso. Nada de eso. ¿En qué sí está bien? Era para pedir favores. Punto. Y había una gente que le caía muy bien al presidente Zedillo, que era, tenía un cargo en el gobierno del Distrito Federal, y estaba en un problema judicial grave. Recomiéndele usted con la magistrada que va a resolver el asunto. Dijo, señor presidente, yo no puedo hacer eso. No puedo recomendar asuntos a los magistrados porque son independientes y no volverían a tenerme respeto si yo les estoy recomendando asuntos. Sé que los presidentes de ellos son muy sorprendidos. Se terminó el desayuno, me acompañó a la puerta y cuando caminaba ya para salir a buscar mi camioneta, sentí que el piso se movía. No era un temblor, era la emoción que sentía de haberle dicho que no al presidente Zedillo. Tiempo después, cuando se despedía Zedillo, lo invitamos a comer, los ministros, y me dijo, ustedes siga usted como ha estado, va bien. Es un presidente que a mí me simpatiza. Me dijo, y eso es cierto, yo, dijo Zedillo, yo no voy a vivir de la pensión, yo voy a tener que trabajar. Era un presidente que leía, me enseñó su biblioteca de 2 pisos y estaba al tanto de las lecturas, ahora de lecturas, no solamente de la Biblia, como otro presidente que dijo que había leído algo de la Biblia. ¿Qué empeña? Sí, sino de muchos libros. Un presidente culto, tanto que ahora da clases en la Universidad de Yale y se le tiene en cuenta
en muchas cosas importantes. Retomemos el hilo de lo que dice el ministro Saldívar y la corrupción en el sistema judicial mexicano y hablemos de la independencia del Poder Judicial en México y del propio máximo tribunal, que es la Corte. Me contaba usted en el corte comercial, y le pido que me lo cuente al aire, de esta organización de la cual forma usted parte y que han hecho propuestas al Congreso para modificar el estado de cosas en el Poder Judicial, sí, específicamente en la Corte. Sí. Cuénteme de eso. Hemos hecho propuestas varias. Uno, que el presidente de la República no nombre ministros. Pero el presidente no los nombra. Claro. ¿O sí? No, no los nombra el Senado, pero el presidente propone y el Senado, que es con una mayoría absoluta en un sentido, va a hacer lo que diga el presidente. ¿Es lo que ocurrió recientemente con los nombramientos? Ahora con los nuevos nombramientos de ministros. Queremos que no duren más que 6 años los ministros. A los 6 años que se haga un estudio nacional, se pregunte cómo está funcionando un ministro. Y si está funcionando bien, otros 6 años y ya. Es que ser ministro, me decía don Abel Huitrón y Aguado, que fue un ministro al que yo le hice proyectos, fui su secretario, decía don Abel, el cargo de ministro es tan importante que el orgulloso se vuelve insoportable. El corrupto se vuelve más corrupto. Hay que cuidar eso. Por eso proponemos 6 años nada más de ministros. Y si salen bien después de esos 6 años, otros 6. Queremos agregar al Consejo de la Judicatura Federal 8 destacados abogados que no sean miembros del Poder Judicial. ¿Que siga siendo el presidente de la Corte el presidente del Consejo de Judicatura? No, queremos que el presidente de la Corte esté en la Corte y el Consejo tenga otro presidente. ¿Y 8 miembros del Consejo de la Judicatura tomados de dónde? De juristas destacados, que tengan prestigio. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Estamos en este momento de la mañana viendo las informaciones de lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo que está ocurriendo con un ministro de la Corte, lo habrá visto ya en estas últimas horas, que es Eduardo Medina Mora. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Le propongo un comentario sobre el tema. Estamos viendo cómo se publicaron ayer informaciones en el Universal, en la columna de García Soto, transferencias sospechosas que levantaron alertas en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, y ahora se sabe en México, de transferencias que, tendrán que esclarecerse. Ya el ministro emitió una carta diciendo que los dividendos que ahí se registran corresponden a los de su difunta esposa, etcétera. Explicaciones que dé el ministro, declaraciones que dé el presidente, donde dice si hay denuncia, pues se tendrá que investigar. Déjeme hacer una pausa y volvemos con otros temas. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo.
Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Sí. Bueno, ¿qué Estamos nos al dan aire los ya. medios se mandan solos? Estamos al aire ya. Si le parece, retomemos el hilo, porque yo me fui al corte comercial Sí. planteando un tema que involucra al actual ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Ayer se publicó una información que hoy ha confirmado el presidente de la República que existe, que es una información que tiene el gobierno mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y que habla de transferencias que consideró la Gran Bretaña, su unidad de investigaciones británicas, sospechosas por alguna razón. Por lo tanto, las tiene hoy México. Hay transferencias a Estados Unidos y a Gran Bretaña, ahí están las cantidades, ahí están los cheques, ahí están los números y todo lo demás. Lo ha confirmado el presidente en su existencia. Lo que falta por saberse es qué es lo que explica esas transferencias millonarias a favor del actual ministro de la Corte, porque el ministro de la Corte emite una carta dando una explicación del tema, hablando de que hay falsedad en la información y que en todo caso los dividendos, que es una parte de esta historia, corresponden a los que su esposa fallecida tenía derecho y que a él le corresponden como pues su viudo, en pocas palabras. No sabemos en qué va a terminar esta historia, pero estamos hablando de un ministro de la Corte, un presidente que dice si hay denuncia, que se investigue. No tenemos idea qué puede explicar esas transferencias millonarias, pero hay ahí un filo muy delicado con un personaje que en su momento pues estuvo relacionado con los gobiernos anteriores en su calidad de Procurador General de la República, fue director del CISEN, fue muchas cosas Medina Mora en los gobiernos anteriores, y le pregunto qué opina de este caso a don Genaro Góngora Pimentel. Yo conocí muy bien y fui amigo del papá de Medina Mora. Por esa razón, en algunas ocasiones lo traté al procurador. Él sabía que yo era amigo de su papá. Yo creo que me iba a comer una vez al mes o cada 2 semanas con el papá, que era un investigador, por algo que leí que decía sobre
los municipios, pero ya no se acordaba dónde estaba. Y por eso lo conocí. Y cuando vino el asunto de Atenco, me acuerdo que cuando estaba la situación caliente, me dijo Medina Mora, ayúdeme, don Genaro, ayúdeme. ¿En qué sentido? No pasó nada. Y había una mesa, yo estaba en una comida del Reforma, una cena del Reforma, y había una mesa ahí vacía cerca. Ahí llegó tarde Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Y le comenté a don Enrique lo que me mandó el ombudsman. Las fotos, las imágenes, lo que pasó en Atenco, las víctimas. Y dijo, yo creo que ya las había recibido Peña Nieto. Peña Nieto dijo, sí, pero los detuvimos, los separó eso. ¿Separó y de qué manera? Terrible. El que no separó fue Peña Nieto. Siguió ascendiendo hasta presidente de la República. ¿Y qué le pareció su gestión como presidente de la República? Decía mi abuela paterna, una mujer muy inteligente, Genarito, cuando no puedas hablar bien de una persona, mejor cállate y no hables. Pues qué manera de hablar mal de Peña Nieto de usted. Más allá de su opinión personal o valoración sobre si le gustó o no la gestión de Peña Nieto, creo que el gran momento que vive México tiene que ver con investigar asuntos de alto impacto. ¿Qué opinión le merece el planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador de poner punto final a las historias de alta corrupción en México y ver para adelante y combatir la corrupción para adelante? Sin embargo, hay abiertos muchos expedientes de muy alto impacto, muy graves, desvíos de recursos que han quedado acreditados en la Auditoría Superior de la Federación, escándalos como Odebrecht, escándalos como el caso OHL, en fin, hay historias e informaciones muy consistentes que conducen, el caso Chihuahua, la Operación Zafiro, que conducen a figuras del más alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensa usted? ¿Debería México empezar a pensar en los maxiprocesos estilo los países que han llevado a la cárcel a expresidentes? ¿O punto final, como dice López Obrador? Yo creo que una de las esperanzas de los 30 millones de votos que tuvo el señor presidente es que ponga no una presidencia amorosa, como ha dicho, sino que comience a limpiar el país de corruptos, igual que ha pasado en Sudamérica, hombre. A Lula lo detuvieron y lo metieron a la cárcel porque alguien le regaló una casita a la orilla del mar. Ya, Lula, tan importante en Brasil. Los jueces brasileños, leí en algún lugar, son incorruptibles. ¿No le gustaría que se dijera eso de nuestros jueces? ¿Y no hay materia para eso? Sí, ojalá. Se acabó el tiempo. Bueno, pero a ver, terminemos aquí en esta parte. Dios. Cronos. Pero a ver, antes de que cerremos el programa, antes de cerrar el programa, déjeme plantearle, este tema es importantísimo, por supuesto, porque materia prima parece que tenemos para que mucho. México procese cosas. ¿Qué papel debe jugar el Poder Judicial en esta parte? Usted dice limpiar a México de corruptos. Bueno,
¿Eso por dónde cruza? ¿Por la decisión del presidente? ¿Por el nuevo fiscal general de la Nación? ¿Por la unidad de inteligencia? ¿Por el Poder Judicial? ¿Por dónde cruza más? Limpiar a México de corruptos. El Poder Judicial actúa cuando recibe denuncias, o sea que deben ser el fiscal general. ¿Qué le parece el fiscal general que llegó como el primer fiscal general autónomo en México, Gertz Manero? Fíjate que... ¿Cómo? ¿Qué opinión le merece el nuevo fiscal, el primer fiscal general de la República, que es Gertz Manero? Gertz Manero. Fíjate que retirándome de la corte, pensé en continuar dando clases. Y entonces dije, bueno, pues ahí está la American University, cuyo rector, aquí está en México, cuyo rector es Gertz Manero. Le dije, me invitó a comer, comí con él en una oficina preciosa, una comida muy buena. Quedé en ir a dar clase en la American University, con el supuesto de que parte iba a ser en inglés, en fin. Pero en esos días hablé con el doctor Narro, que era nuestro rector en la UNAM. Y le dije, oiga, doctor, pues yo quiero invitarlo a comer. No, me dijo. Venga usted a mi oficina a comer conmigo en la torre de rectoría. ¡Ay, qué comida tan exquisita! Y me preguntó, ¿qué va a hacer ahora que se retira ministro? Voy a dar clases en la American University. No, señor. Me movió su dedito. No, señor. Aquí está su alma mater. Aquí va a regresar usted y lo vamos a nombrar maestro de tiempo completo. Y tomó el teléfono y lo ordenó, que se me nombrara maestro de tiempo completo. ¿Así en automático? Así. Entonces le dije pues me dio mucha pena, pero no fui a la American University, regresé a la facultad como maestro de tiempo completo y ahí estuve algún tiempo hasta que llegó un día en que dije, ya son muchos años, ya no soy el maestro de hace 20 años. Veo a veces cómo llevan a maestros muy ancianos a dar clases, llevándolos despacito, caminando ellos. ¿Qué clase pueden dar así? Y mejor dije, se retiró. Me voy a estudiar historia. Y me inscribí en historia. ¿En la UNAM? No, en esta antropología e historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ahí iba todas las noches a tomar clase de historia. Hablando de maestros, una parte de su libro se la dedica a Raúl Cervantes. Así es. Del cual fue usted, colaborador muchos años. Y usted muchos años. Dice que cree que hasta demasiados. Sí. Pero, ¿qué cosas dice de él? Sí. ¿Por qué? Porque de repente se me abrieron los ojos. Una vaca sagrada de los abogados en México. Así es. ¿Por qué dice lo que dice de él aquí? Porque es cierto. Todo el mundo lo sabe. Yo lo veía, pero
Pues era mi maestro, yo era su adjunto. Él viajaba por todo el mundo. En alguna ocasión di 90 y tantas clases de derecho marítimo, que era su materia, porque él andaba viajando. Estaba en Argentina, en fin, en muchos lados. Y yo daba la clase de derecho marítimo y me gustó mucho darla. Bueno, déjeme cerrar esta entrevista porque se nos acabó el tiempo. Ahora sí, ya estamos en la parte final. Volvamos al punto que me parece más delicado que está viviendo México. Bueno, tenemos un conjunto de temas. Por un lado, un presidente como Donald Trump, que nos está amenazando con aranceles y coloca a México en una situación muy comprometida, muy difícil. Un presidente que dice, invito a ministros de la Corte, a legisladores, a gobernadores, a que el sábado a las 5 de la tarde en Tijuana nos pongamos a mandar un mensaje a Estados Unidos de amistad, pero tendrá que ser algo más que eso. ¿Qué opinión le merece en este momento lo que está pasando y qué postura debería tener México frente a un gigantón que nos quiere ahorcar para efectos prácticos por razones electorales o las que sean? ¿Qué piensa del momento que vivimos y de lo que México tendría que hacer y el presidente de la República hoy? ¿Qué tendría que hacer México frente a Estados Unidos en este momento? No sé, fíjate. No sé. Él no quiere pelearse con Trump. Le mandó una carta y acabo de leer por ahí que dice Trump, no quiero balandronadas, no quiero platicar, quiero que cumpla con detener en la frontera, y ya lo está haciendo, a todos los que están llegando, y ya lo están haciendo. ¿No queda de otra? ¿O qué piensa? ¿No hay muchas alternativas para México? Pues no. Bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permite. Por lo pronto está circulando ya Memorias, los Supremos de la Corte, este libro de Porrúa. Por cierto, también en Porrúa publicaron el caso Lidia Cacho, usted y los demás ministros que perdieron. Sí, lo mandé mis memorias en un primer momento y don José Antonio Pérez Porrúa me dijo, no, ministro, esto va a provocar otro escándalo gigantesco, no, ministro. Entonces lo limpié de algo de veneno. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Ya le puso light sus memorias o qué? Sí. Bueno, cuénteme qué le quitó. Le quité muchas cosas, nombres. Por ejemplo. Para que lo mandé otra vez y ya lo publicó. ¿Sin nombres? Entonces ya pierde el encanto. En algunos casos. Dígame uno. Por ejemplo, Liviera Ayala, que fue ministra de la Suprema Corte, la segunda ministra en la historia, tenía a un lado de su escritorio, porque era secretaria de Estudio y Cuenta. Retomamos la conversación con Genaro Góngora y Pimentel, hablando de sus memorias, los Supremos de la Corte. Bueno, Genaro, estamos aquí de regreso en la segunda y última parte de esta conversación. La primera la hemos transmitido en vivo, pero se acabó el tiempo y entonces estamos retomando el hilo de la charla para no dejar la historia que nos estaba por contar. Cuando yo le hice una pregunta, usted se remitió a recordar un caso de la segunda ministra de la Suprema Corte de Justicia de nombre Liviera Ayala, y estaba a punto de contarnos algo relacionado con Liviera Ayala. Sí, Liviera Ayala Manso era una mujer que no era precisamente guapa, pero todas las mujeres son guapas en el fondo. A veces están vestidas con un ropaje diferente, pero son guapas. Todos los días la llevaba yo a su casa. Y... ¿Usted era qué? ¿Usted qué era, magistrado en ese momento? Era ministro. Ya era ministro. Todos los
días la llevaba a su casa y tenía un expediente así grande. ¿Qué es este expediente, Liviero? Fíjate, me dice que en el Partido de Acción Nacional se presentó una denuncia conforme al 97 fracción, que también desapareció, que la Corte podía estudiar las elecciones, pero nadie quiere que lo saque, a pesar de que tienen toda la razón. Las elecciones de Baja California fueron un fraude. Ningún ministro quiere que yo la saque. Entonces le pregunté, no pongo el nombre, al presidente de la Corte, en ese entonces, un hombre muy tranquilo, que me dicen que ya tiene 100 años. ¿El que bebe? ¿El que bebe? No. Ya tiene 100 años. Ya cumplió los 100 años y está íntegro. Y le pregunté, ¿por qué no quieren que lo saque? Porque cada vez que la Corte se mete en problemas electorales, se cubre de mierda. Por eso. Eso está en el libro del que estamos hablando. Sí. La historia la cuenta usted en respuesta a mi pregunta, la recuerdo ahora para esta segunda parte de la conversación, porque usted estaba diciendo que Editorial Porrúa, que es quien le publica este libro, se escandalizó. El editor principal de Porrúa le dijo, Genaro, va a ser un escándalo mayúsculo porque aquí pones nombres, apellidos, y usted decidió, nos estaba contando, pues sí hacerle caso a su editor y hacerla más light la historia en su libro. Y yo le reclamo que ¿por qué? ¿Para que se publicara? Si no, ¿no se publicaría? Si no, me dijo que no. No me diga eso. No se publicaría. Pues, ¿qué cosas decía en la versión original? ¿Qué cosas decía en la versión original? ¿Qué cosas no decía? ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué le escandalizó a Porrúa? Pues todo. ¿Pero algo en particular? Se va a hacer otro escándalo. Mejor esperemos al dios Cronos que llegue y te diga, Carmen, se te pasó el tiempo. Pero no queremos que se nos pase y usted tiene 80 años, es ahora o nunca. 81. 81. Hablemos del dios Cronos y de cuándo es la oportunidad para que cuente lo que usted sabe. Es ahora. ¿Por qué no me lo cuenta? Lo voy a hacer en la segunda edición. Me dijo un amigo, no hombre, si no te lo quiere publicar Porrúa, ahí está Tirarlo Blanche. ¿Sí sabes por qué se llama Tirarlo Blanche? No. Porque era uno de los libros de caballería que leía el Quijote. Bueno, se lo publicarían otras editoriales, pero aquí lo importante es si Genaro Góngora Pimentel, en este momento de país, cuando estamos en un nuevo gobierno y sabemos que en su momento usted fue un hombre que tuvo un grado de simpatía con quien fue jefe de gobierno, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha prometido una cuarta transformación, es decir, algo a la altura de la independencia, de la revolución, de la reforma, ni más ni menos. Para que eso ocurra, pues tiene que suceder varias cosas. Una, que se limpie México de la corrupción, como usted lo afirmó en la entrevista en la primera parte, que tengamos un verdadero Estado de Derecho, que tengamos un sistema judicial autónomo y limpio, etcétera, etcétera. Y que sepamos la verdad. Esa condición es básica. Y para saber la verdad, don Genaro, si gente como usted no nos cuenta, ¿cómo lo vamos a saber? Pues lo estoy pensando para la segunda edición. ¿Y si no hay tal? Si no hay tal, nos lo va a ver. Tiene este micrófono abierto en este momento. ¿Qué de lo que publicó en su versión original retiró del libro? Una sola cosa. No, le prometía... Lo limpié. Por eso, una sola cosa de las que quitó. Muchas
nombres sobre todo. ¿Qué nombres quitó? Nombres de personas. ¿De presidentes? ¿De cosas que de hicieron? Magistrados, presidentes, en fin, muchos nombres. No muchos, pero tengo que escribir otras. Si acaso se acaba esta, haré una segunda edición. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica que me llamó mucho la atención. Se llama Las autobiografías y hace en un breviario un examen de las 500 autobiografías más importantes que se han escrito. La más interesante para el autor es la de Benvenuto Cellini. Qué interesante. Bueno, pero esas autobiografías son muy importantes y famosas porque los autores contaron todo lo que supieron. Todo. Por eso le digo, cuénteme incluso una sola cosa. Cosas personales. Yo procuré también, ahí las cuento, las cosas personales que tú conoces. ¿Qué de lo que se quitó del libro a usted le parece más importante de todo eso? Una sola cosa. Fui invitado a dar una conferencia en Puebla a los alumnos que salían de clases, que ya se recibían. Estaba en las nuevas construcciones que tiene la Universidad de Puebla en el auditorio. Había, yo creo que cerca de 2,000. Y hablé sobre lo que deben hacer. ¿Qué hay que hacer una vez que se termina la carrera? ¿Qué sigue? Eso lo cuento. Ahí no ha llegado. No, bueno, eso lo leeremos en el libro, pero lo que yo le digo es que de las cosas que no están en el libro, cuéntenos una. Algo que haya estado relacionado con, ¿qué? ¿Un hecho de corrupción? ¿Un expresidente de la República? ¿Una historia que usted conozca y que hoy la sociedad tiene derecho a saber? Me acuerdo haberte invitado varias veces a desayunar, más de 2, a la Suprema Corte. Y ibas muy contenta y platicabas con mis secretarios. Y luego llegaba yo de la sesión y me encantaba verte. Y cuénteme algo. Esa es una historia interesante. No, pero eso qué tiene que ver, eso es absolutamente irrelevante de lo que usted podía contar. Sí, es irrelevante. Bueno, creo que no va a querer contarnos algo que no esté en el libro, ¿eso es verdad? Así es. Bueno, se lo reclamamos ampliamente. Muy bien. Bueno, estaremos siguiendo lo que usted haga al final de cuentas con otro libro, si es que lo escribe, y si decide contar algunas cosas que en este momento de la historia sería muy pertinente que México supiera, pero le Muy queda bien. a usted, ¿vale? Vale. Bueno, dejamos hasta aquí la conversación con Genaro Góngora en estas memorias, Los Supremos de la Corte. Gracias, don Genaro, hasta la próxima. Hasta la próxima.